Poco después, el hombre joven regresó, trayendo sobre los hombros un haz de leña. La niña lo recibió en la puerta, le ayudó a desprenderse de su carga y metiendo un poco de leña en la casa, la puso en la chimenea. Luego, ella y el joven se apartaron a un rincón de la casa y él le mostró una gran rebanada de pan y un pedazo de queso. Ella pareció contenta y salió al huerto para coger algunas raíces y plantas. Luego las puso en agua y después al fuego. Continuó después con su labor, mientras el joven salía al huerto, donde se ocupó con afán en cavar y sacar raíces. Después de trabajar así durante 1 hora, la joven fue a buscarlo y volvieron a la casa juntos. Mientras tanto, el anciano había permanecido pensativo, pero cuando se acercaron sus compañeros, adoptó un aire más alegre y todos se sentaron a comer. La comida se despachó rápidamente. La joven se ocupó de nuevo en ordenar la casa. El viejo salió a la puerta y estuvo paseando al sol durante unos minutos, apoyado en el brazo del joven. Nada podría igualar en belleza el contraste que había entre aquellos dos maravillosos hombres. El uno era anciano, con el cabello plateado y un rostro que reflejaba bondad y amor. El joven era esbelto y apuesto, y sus rasgos estaban modelados por la simetría más delicada, aunque sus ojos y su actitud expresaban una tristeza y un abatimiento indecibles. El anciano regresó a la casa y el joven, con herramientas distintas de las que había utilizado por la mañana, dirigió sus pasos a los campos. La noche cayó repentinamente, pero para mi absoluto asombro descubrí que los granjeros tenían un modo de conservar la luz por medio de velas, y me alegró comprobar que la puesta de sol no acababa con el placer que yo experimentaba viendo a mis vecinos. Por la noche, la muchacha y sus compañeros se entretuvieron en distintas labores que en aquel momento no comprendí, y el anciano de nuevo cogió el instrumento que producía los celestiales sonidos que me habían encantado por la mañana. Tan pronto como hubo concluido, el joven comenzó, no a tocar, sino a proferir sonidos que resultaban monótonos, y en nada recordaban la armonía del instrumento del anciano, ni las canciones de los pájaros. Más adelante comprendí que leía en voz alta, pero en aquel momento yo no sabía nada de la ciencia de las palabras y las letras. La familia apagó las luces después y se retiró, o eso pensé yo, a descansar. Yo me tumbé en la paja, pero no pude dormir. Pensé en todo lo que había ocurrido durante el día. Lo que me llamaba la atención principalmente eran los amables modales de aquellas personas, y anhelé unirme a ellos, pero no me atreví. Recordaba demasiado bien el trato que había sufrido la noche anterior por parte de aquellos aldeanos bárbaros, y decidí que, cualquiera que fuera la conducta que pudiera adoptar en el futuro, por el momento me quedaría tranquilamente en mi cobertizo, observando e intentando descubrir las razones de sus actos. Los granjeros se levantaron a la mañana siguiente, antes de que saliera el sol. La joven aderezó la casa y preparó la comida, y el joven, montado en un animal grande y extraño, se alejó. Aquel día transcurrió con la misma rutina que el día anterior. El hombre joven estuvo todo el día ocupado fuera, y la muchacha se entretuvo en varias ocupaciones y labores en la casa. El anciano, pronto supe que era ciego. Empleaba sus largas horas de asueto tocando su instrumento o pensando.
Nada puede asemejarse al cariño y al respeto que los jóvenes granjeros le demostraban a aquel anciano venerable. Le prodigaban toda la amabilidad imaginable a esas pequeñas atenciones del afecto y el deber, y él las recompensaba con sus bondadosas sonrisas. Sin embargo, no eran completamente felices. El hombre joven y su compañera a menudo se apartaban a una esquina de su habitación común y lloraban. Yo no conocía la causa de su tristeza, pero aquello me afectaba profundamente. Si aquellas criaturas tan encantadoras eran desdichadas, resultaba menos extraño que yo, un ser imperfecto y solitario, fuera completamente desgraciado. Pero, ¿por qué aquellos seres tan buenos eran tan infelices? Tenían una casa preciosa, o al menos lo era a mis ojos, y todos los lujos. Tenían una chimenea para calentarse cuando helaba y deliciosos alimentos para cuando tenían hambre. Iban vestidos con ropas excelentes y aún más, podían disfrutar de la compañía mutua, de la conversación, y todos los días intercambiaban miradas de cariño y afecto. ¿Qué significaban entonces aquellas lágrimas? ¿Expresarían realmente dolor? Al principio fui incapaz de responder a estas preguntas, pero una constante atención y el transcurso del tiempo consiguieron explicarme muchas cosas que al principio me parecieron enigmáticas. Capítulo 3. Transcurrió un considerable periodo de tiempo antes de que descubriera una de las causas de la inquietud de aquella encantadora familia. Era la pobreza, y sufrían esa desgracia hasta unos límites angustiosos. Su sustento solo constaba de pan, las verduras de su huerto y la leche de una vaca que daba muy poca durante el invierno, cuando sus dueños apenas podían encontrar alimento para ella. Creo que a menudo sufrían muy desagradablemente la punzada del hambre, sobre todo los dos jóvenes granjeros, porque muchas veces vi cómo le ponían al anciano la comida delante, cuando ellos no tenían nada para sí. Ese rasgo de bondad me conmovió profundamente. Yo me había acostumbrado a robar parte de sus viandas durante la noche para mi propio sustento, pero cuando descubrí que al hacerlo infligía aún más sufrimiento a los granjeros, me abstuve y me conformé con las bayas, nueces y raíces que recolectaba en un bosque cercano. También descubrí otros medios mediante los cuales podía colaborar en sus trabajos. Comprobé que el joven empleaba buena parte del día en recoger madera para el hogar familiar, así que, por la noche, con frecuencia cogía sus herramientas. Enseguida aprendí cómo se utilizaban y llevaba a la casa leña suficiente para el consumo de varios días. Recuerdo que la primera vez que hice eso, la muchacha que abrió la puerta por la mañana parecía absolutamente sorprendida al ver un gran montón de madera en el exterior. Dijo algunas palabras en voz alta. Inmediatamente el joven salió y también pareció sorprendido. Observé con placer que aquel día no iba al bosque, sino que lo empleaba en reparar la granja y en cultivar el huerto. Poco a poco también hice otro descubrimiento de mayor importancia para mí. Comprendí que aquellas personas tenían un método para comunicarse mutuamente sus experiencias y sentimientos mediante ciertos sonidos articulados que proferían. Me di cuenta de que las palabras que decían a veces producían placer o dolor, sonrisas o tristeza en el pensamiento y el rostro de quienes las oían. En realidad, parecía una ciencia divina y deseé ardientemente adquirirla y conocerla, pero todos los intentos que hice al respecto resultaron fallidos. Su pronunciación era muy rápida y como las palabras que emitían no tenían ninguna relación aparente con los objetos visibles, yo no era capaz de dar con la clave
que me permitiera desentrañar el misterio de su significado. Esforzándome mucho, de todos modos, y después de permanecer durante muchas revoluciones de la luna en mi cobertizo, descubrí los nombres que daban algunos de los objetos que más aparecían en su hablar. Aprendí y comprendí las palabras fuego, leche, pan y leña. También aprendí los nombres de los propios granjeros. La joven y su compañero tenían cada uno varios nombres, pero el anciano solo tenía uno, que era padre. A la muchacha la llamaban hermana o Ágata, y el joven era Félix, hermano o hijo. No puedo explicar el placer que sentí cuando aprendí las ideas que se correspondían con cada uno de aquellos sonidos y fui capaz de pronunciarlos. Distinguí muchas otras palabras, aunque aún no era capaz de comprenderlas o aplicarlas, como bueno, querido, infeliz. Así pasé el invierno. Las hermosas costumbres y la belleza de los granjeros consiguieron que me encariñara mucho con ellos. Cuando ellos estaban tristes, yo me deprimía y disfrutaba con sus alegrías. Apenas vi a otros seres humanos con ellos, y se ocurría que alguno entraba en la casa. Sus rudos modales y sus ademanes agresivos solo me convencían de la superioridad de mis amigos. El anciano, así pude percibirlo. A menudo intentaba animar a sus hijos, porque descubrí que de ese modo los llamaba a veces para que abandonaran su melancolía. Y entonces hablaba en un tono cariñoso, con una expresión de bondad que transmitía alegría, incluso a mí. Ágata escuchaba con respeto. Sus ojos a veces se llenaban de lágrimas que intentaban jugar sin que nadie lo notara. Pero yo generalmente comprobaba que sus gestos y su hablar era más alegre después de haber escuchado las exhortaciones de su padre. Eso no ocurría con Félix. Este siempre era el más triste del grupo, e incluso para mis torpes sentidos, parecía que sufría más profundamente que sus seres queridos. Pero si su expresión parecía más apenada, su voz era más animada que la de su hermana, especialmente cuando se dirigía al anciano. Podría mencionar innumerables ejemplos que, aunque sean pequeños detalles, reflejan los caracteres de aquellos encantadores granjeros. En medio de la pobreza y la necesidad, Félix amablemente le llevó a su hermana las primeras flores blancas que brotaron entre la nieve. Por la mañana temprano, antes de que ella se levantara, él limpiaba la nieve que cubría el camino de la vaquería, sacaba agua del pozo e iba a buscar la leña al cobertizo donde, para su constante asombro, siempre se encontraba con que una mano invisible había repuesto la madera que iban gastando. Por el día, yo creo que a veces trabajaba para un granjero vecino, porque a menudo se iba y no regresaba hasta la hora de la cena, y sin embargo, no traía leña. En otras ocasiones trabajaba en el huerto, pero como había tan poco que hacer en la temporada de los hielos, a menudo se ocupaba de leerles al anciano y a Ágata. Al principio, aquellas lecturas me dejaron absolutamente perplejo, pero poco a poco descubrí que cuando leía prefería los mismos sonidos que cuando hablaba. Así que pensé que él veía en el papel ciertos signos que entendía y que podía decir, y yo deseé fervientemente comprender aquello también. Pero ¿cómo iba a hacerlo si ni siquiera comprendía los sonidos para los cuales se habían escogido aquellos signos? De todos modos, mejoré bastante en esta disciplina, pero no lo suficiente como para mantener ningún tipo de conversación, aunque ponía todo el alma en el intento, porque yo comprendía con toda claridad que, aunque deseara vivamente mostrarme a los granjeros,
No debería ni siquiera intentarlo hasta que no dominara su lenguaje. Aquel conocimiento permitiría que no se fijaran mucho en la deformidad de mi aspecto, y de esto me había dado cuenta también por el permanente contraste que se ofrecía a mis ojos. Yo admiraba las formas perfectas de mis granjeros, su elegancia, su belleza y la tersura de su piel. Y cómo me horroricé cuando me vi reflejado en el agua del estanque. Al principio me retiré asustado, incapaz de creer que en realidad era yo el que se reflejaba en la superficie espejada. Y cuando me convencí plenamente de que realmente era el monstruo que soy, me embargaron las sensaciones más amargas de tristeza y vergüenza. Oh, aún no conocía bien las fatales consecuencias de esta miserable deformidad. Cuando el sol comenzó a calentar un poco más y la luz del día duraba más, la nieve desapareció y entonces vi los árboles desnudos y la tierra negra. Desde entonces Félix estuvo más ocupado y las conmovedoras señales del hambre amenazante desaparecieron. Sus alimentos, como supe más adelante, eran muy burdos, pero bastante saludables, y contaban con cantidad suficiente. Varias clases nuevas de plantas brotaron en el huerto, y ellos las preparaban y condimentaban para comerlas, y aquellas señales de bienestar aumentaron día a día, a medida que avanzaba la estación. El anciano, apoyado en su hijo, caminaba todos los días a mediodía cuando no llovía, pues, como descubrí, así se dice cuando los cielos derraman sus aguas. Esto ocurría frecuentemente, pero un viento fuerte secaba rápidamente la tierra y la estación se fue haciendo cada vez más agradable. Mi vida en el cobertizo era siempre igual. Por la mañana espiaba los movimientos de los granjeros, y cuando se hallaban cada cual ocupado en sus labores, yo dormía. El resto del día lo empleaba en observar a mis amigos. Cuando se retiraban a descansar, si había luna o la noche estaba estrellada, me adentraba a los bosques y recolectaba mi propia comida y leña para la granja. Cuando regresaba, y a menudo era muy necesario, limpiaba el camino de nieve y llevaba a cabo aquellas tareas que había visto hacer a Félix. Más adelante descubrí que aquellas labores, ejecutadas por una mano invisible, les asombraban profundamente, y en aquellas ocasiones, una o dos veces les oí pronunciar las palabras espíritu bueno, prodigio. Pero en aquel momento no comprendía el significado de esos términos. Entonces, mis pensamientos se hicieron cada día más activos y deseaba fervientemente descubrir las razones y los sentimientos de aquellas criaturas encantadoras. Sentía una gran curiosidad por saber por qué Félix parecía tan abatido y Ágata tan triste. Pensé, pobre desgraciado, que podría estar en mi poder devolver la felicidad a aquellas personas que tanto la merecían. Cuando dormía o me ausentaba, se me aparecían las imágenes del venerable padre ciego, de la adorable Ágata y del bueno de Félix. Yo los consideraba como seres superiores que podrían ser dueños de mi destino futuro. Tracé en mi imaginación 1000 modos de presentarme ante ellos y pensé cómo me recibirían. Imaginé que sentirían asco hasta que con mis amables gestos y mis palabras conciliadoras consiguiera ganarme su favor y más adelante su cariño. Aquellos pensamientos me entusiasmaban y me obligaban a esforzarme con renovado interés en el aprendizaje del arte del lenguaje. Mi garganta era bastante ruda, pero flexible, y aunque mi voz era muy distinta a la suave melodía de sus voces, conseguía sin embargo pronunciar con bastante facilidad aquellas palabras que comprendía. Era como el burro y el perrillo faldero, y de todos modos, el buen burro, cuyas intenciones eran buenas,
aunque sus modales fueran un tanto rudos, merecía mejor trato que los golpes y los insultos. Las lluvias suaves y la adorable calidez de la primavera cambió por completo el aspecto de la tierra. Los hombres, que antes de este cambio parecían haber estado escondidos en sus cuevas, se dispersaron por todas partes y se ocuparon en las distintas artes de la agricultura. Los pájaros cantaban con acentos más alegres y las ramas comenzaron a echar brotes en los árboles. Mundo alegre y feliz, morada apropiada para los dioses que muy poco tiempo antes estaba yerma, húmeda y enferma. Me animé mucho en el encantador aspecto de la naturaleza. El pasado se borró de mi memoria, el presente era feliz y el futuro refulgía con brillantes rayos de esperanza y promesas de alegría. Capítulo 4. Me apresuro ahora a narrar la parte más conmovedora de mi historia. Relataré sucesos que grabaron sentimientos en mí que, de lo que era, me han convertido en lo que soy. La primavera adelantaba rápidamente. El tiempo ya era muy agradable y los cielos estaban despejados. Me sorprendió que lo que antes estaba desierto y oscuro, ahora estallara con las flores más hermosas y con tanto verdor. Mil perfumes deliciosos y mil esencias maravillosas gratificaban y animaban mis sentimientos. Ocurrió uno de aquellos días cuando mis granjeros habían hecho una pausa en su trabajo. El anciano tocaba la guitarra y sus hijos escuchaban. Observé que el rostro de Félix parecía más melancólico que nunca. Suspiraba constantemente y entonces el padre dejó de tocar y por sus gestos supuse que preguntaba por la razón de la tristeza de su hijo. Félix contestó con un tono alegre y el anciano volvió a tocar la canción cuando alguien llamó a la puerta. Era una dama montada a caballo, acompañada por un campesino que hacía de guía. La dama venía vestida con un traje oscuro y se cubría con un tupido velo negro. Ágata hizo una pregunta. La extranjera solo contestó pronunciando, con un dulce acento, el nombre de Félix. Su voz era muy musical, pero no se parecía en nada a la de mis amigos. Al oír aquella palabra, Félix se levantó y se acercó rápidamente a la dama, quien, al verlo, retiró el velo y mostró un rostro de belleza y expresión angelicales. Tenía el pelo muy negro y brillante, como el plumaje de un cuervo, y curiosamente trenzado. Sus ojos eran oscuros, pero dulces, aunque muy vivos. Sus facciones eran regulares y proporcionadas, y su piel maravillosamente blanca, y las mejillas encantadoramente sonrosadas. Félix pareció sufrir un arrebato de alegría cuando la vio, y cualquier rastro de pena se desvaneció en su rostro, que inmediatamente brilló con un éxtasis de alegría, del cual apenas lo creía capaz. Sus ojos centellearon y sus mejillas se enrojecieron de emoción, y en aquel momento pensé que era tan hermoso como la extranjera. Ella pareció dudar entre distintos sentimientos, secándose algunas lágrimas en aquellos ojos encantadores. Le tendió la mano a Félix, que la besó apasionadamente y la llamó, por lo que pude distinguir, su dulce árabe. Ella pareció no comprenderle bien, pero sonrió. Él la ayudó a desmontar y, despidiendo al guía, la condujo al interior de la casa. Él y su padre intercambiaron algunas palabras y la joven extranjera se arrodilló a los pies del anciano y habría besado su mano, pero él la levantó y la abrazó cariñosamente. Pronto me di cuenta de que aunque la extranjera emitía sonidos articulados y parecía tener un lenguaje propio, ni los granjeros la entendían ni ella los entendía a ellos. Hacía muchos gestos que yo no entendía, pero vi que su presencia llenaba de alegría toda la casa, disipando la pena como el sol disipa las brumas de la mañana.
Félix parecía especialmente feliz y siempre se dirigía a su árabe con sonrisas radiantes. Ágata, la siempre dulce Ágata, besaba las manos de la encantadora extranjera y, señalando a su hermano, hacía gestos que querían decir que él había estado triste hasta que ella llegó, o eso me parecía a mí. Transcurrieron así algunas horas. Por su rostro se entendía que estaban contentos, pero yo no comprendía por qué. De repente me di cuenta, por la frecuencia con que la extranjera pronunciaba una palabra ante ellos, que estaba intentando aprender su lengua, y la idea que se me ocurrió instantáneamente fue que yo podía utilizar los mismos métodos para alcanzar el mismo fin. La extranjera aprendió cerca de 20 palabras en la primera lección. La mayoría de ellas, en realidad, eran aquellas que yo ya había aprendido, pero me aproveché de otras. Cuando llegó la noche, Ágata y la árabe se retiraron pronto. Cuando se separaron, Félix besó la mano de la extranjera y dijo: «Buenas noches, dulce Safí». Él se quedó despierto mucho más tiempo, conversando con su padre, y por la frecuente repetición de su nombre, supuse que su encantadora invitada era el asunto de su conversación. Deseaba ardientemente comprender qué decían, y puse todos mis sentidos en ello, pero me resultó completamente imposible. A la mañana siguiente, Félix se fue a trabajar, y después de que Ágata concluyera sus labores, la árabe se sentó a los pies del anciano, y cogiendo su guitarra, tocó algunas canciones tan encantadoramente hermosas que inmediatamente arrancaron de mis ojos lágrimas de pena y placer. Ella cantaba, y su voz fluía con una dulce cadencia, elevándose o decayendo, como la del ruiseñor en los bosques. Cuando terminó, le dio la guitarra a Ágata, que al principio la rechazó. Luego tocó una canción sencilla, y su voz entonó con dulces acentos, pero muy distintos a la maravillosa melodía de la extranjera. El anciano parecía embelesado, y dijo algunas palabras que Ágata intentó explicar a Safí, y mediante las cuales deseaba expresar que le había encantado escuchar su canción. Los días transcurrían ahora tan apaciblemente como antes, con un único cambio, que la alegría había ocupado el lugar de la tristeza en los rostros de mis amigos. Safí estaba siempre alegre y feliz. Ella y yo mejoramos rápidamente en el conocimiento de la lengua, de tal modo que en 2 meses comencé a comprender la mayoría de las palabras que pronunciaban mis protectores. Mientras tanto, también la tierra negra se cubrió de hierba, y las verdes laderas quedaron salpicadas con innumerables flores, dulces para el olfato y para la vista, estrellas de pálido fulgor en medio de los bosques iluminados por la luna. El sol empezó a calentar más, las noches se hicieron claras y suaves, y mis vagabundeos nocturnos eran un inmenso placer para mí, aunque fueran considerablemente más cortos, debido a que la puesta del sol era muy tardía y el sol amanecía muy pronto, porque nunca me aventuré a salir a la luz del día, temeroso de que me dieran el mismo trato que había sufrido antaño en la primera aldea en la que entré. Pasaba los días prestando la mayor atención, porque así podía aprender el lenguaje con más rapidez, y puedo presumir de que avancé más rápidamente que la árabe, que comprendía muy pocas cosas y hablaba con palabras entrecortadas, mientras que yo comprendía y podía imitar casi todas las palabras que se decían. Mientras mejoraba mi forma de hablar, también aprendí la ciencia de las letras, mientras se las enseñaban a la extranjera, y esto me abrió todo un mundo de maravillas y placeres. El libro con el cual Félix enseñaba a Safí era Las ruinas de los imperios de Volney.
Yo no habría comprendido en absoluto la intención del libro si no hubiera sido porque, al leerlo, Félix ofrecía explicaciones muy minuciosas. Había escogido esa obra, decía, porque el estilo declamatorio se había elaborado imitando a los autores orientales. A través de esa obra yo obtuve algunos conocimientos someros de historia y una visión general de los diversos imperios que hubo en el mundo. Me proporcionó una perspectiva de las costumbres, los gobiernos y las religiones de las distintas naciones de la tierra. Entonces supe de la indolencia de los asiáticos, del genio insuperable y de la actividad intelectual de los griegos, de las guerras y la maravillosa virtud de los primeros romanos, y de su posterior degeneración y del declive de aquel poderoso imperio, de la caballería, de la cristiandad y de los reyes. Supe del descubrimiento del hemisferio americano y lloré con Safí por el desventurado destino de sus habitantes indígenas. Aquellas maravillosas narraciones me inspiraron extraños sentimientos. De verdad, era el hombre a un tiempo tan poderoso, tan virtuoso, tan magnánimo y sin embargo, tan vicioso y ruin. En ocasiones se mostraba como un vástago del mal y otras veces como poseedor de todo lo que puede concebirse de noble y divino. Ser un hombre grande y virtuoso parecía el honor más alto que pudiera recaer en un ser sensible. Ser ruin y vicioso, como ha quedado escrito que fueron tantos hombres, parecía la degradación más ínfima, una condición más abyecta que la de los topos ciegos o los gusanos inmundos. Durante mucho tiempo no pude comprender cómo podía atreverse un hombre a matar a un semejante, ni siquiera porque eran necesarias las leyes o los gobiernos, pero cuando conocí los detalles de las maldades y los crímenes, ya nada me maravilló y desprecié todo aquello con asco y repugnancia. Las conversaciones de los granjeros me descubrían ahora nuevas maravillas. Mientras escuchaba atentamente las lecciones con las que Félix enseñaba al árabe, fui aprendiendo el extraño sistema de la sociedad humana. Entonces supe del reparto de las riquezas, de las inmensas fortunas y de la extrema pobreza, de las familias, de los linajes y la nobleza de sangre. Las palabras me inducían a pensar sobre mí mismo. Aprendí que las posesiones más apreciadas por vuestros semejantes eran un linaje elevado e inmaculado, unido a las riquezas. Un hombre podría ganarse el respeto solo con una de esas dos cosas, pero si no contaba al menos con una de ellas, excepto en casos muy raros, se le consideraba un vagabundo y un esclavo, destinado a emplear su vida en provecho de unos pocos escogidos. ¿Y qué era yo? De mi creación y de mi creador yo no sabía absolutamente nada, pero sabía que no tenía ni dinero, ni amigos, ni nada en propiedad. Además, se me había dado una figura espantosamente deforme y repulsiva. Ni siquiera tenía la misma naturaleza que el hombre. Yo era más ágil y podía subsistir con una dieta bastante más escasa. Soportaba mejor los calores y los fríos extremados sin que mi cuerpo sufriera tantos daños, y mi estatura era muy superior a la suya. Cuando miraba a mi alrededor, no veía ni oía que hubiera nadie como yo. Era entonces un monstruo, un error sobre la tierra, un ser del que todos los hombres huían y a quien todos los hombres rechazaban. No puedo explicaros la angustia que aquellas reflexiones me producían. Intenté olvidarlas, pero el conocimiento solo logró aumentar mi pesadumbre. ¡Oh! Ojalá me hubiera quedado para siempre en mi bosque primero, sin saber ni sentir nada más que el hambre, la sed o el calor. Qué cosa más extraña es el conocimiento. Cuando se ha adquirido, se aferra a la mente como el líquen a la roca. A veces deseaba sacudirme todas las ideas y todos los sentimientos,
pero aprendí que solo había un modo de superar la sensación de dolor, y era la muerte. Un estado que temía, aunque no lo comprendía. Admiraba la virtud y los buenos sentimientos, y adoraba las amables costumbres y las encantadoras cualidades de mis granjeros, pero yo quedaba excluido de cualquier relación con ellos, excepto a través de medios que yo me procuraba a hurtadillas, cuando nadie me veía ni sabía de mi existencia, y que, más que satisfacer, aumentaban el deseo que tenía de ser uno más entre mis amigos. Las amables palabras de Ágata y las divertidas sonrisas de la encantadora árabe no eran para mí. Los buenos consejos del anciano y la animada conversación del enamorado Félix no eran para mí, miserable, infeliz, desgraciado. Otras lecciones se quedaron grabadas en mí, incluso más profundamente. Conocí la diferencia de los sexos, y cómo nacen y crecen los niños, y cómo el padre disfruta de las sonrisas de su hijo y de las alegres locuras de los muchachos mayores, y cómo toda la vida y los cuidados de la madre se depositan en esa preciosa obligación, y cómo la mente de la juventud se desarrolla y se adquieren conocimientos, y supe de los hermanos y las hermanas, y todas las infinitas relaciones que unen a unos seres humanos con otros mediante lazos mutuos. Pero, ¿dónde estaban mis amigos y mis parientes? Ningún padre había visto mis días de infancia. Ninguna madre me había bendecido con sonrisas y caricias, y si existieron, toda mi vida pasada no era ya más que una mancha, un vacío oscuro en el cual me resultaba imposible distinguir nada. Desde mi primer recuerdo, yo había sido como era en esos momentos, tanto en altura como en proporciones. No había visto a nadie que se me pareciera, ni que quisiera mantener ninguna relación conmigo. ¿Qué era yo? La pregunta surgía una y otra vez, y solo podía contestarla con lamentos. Luego explicaré a dónde me condujeron esas ideas, pero permitidme ahora regresar a los granjeros, cuya historia encendió en mí sentimientos encontrados de indignación, placer y asombro, pero todos terminaron finalmente en más cariño y respeto hacia mis protectores, porque así me gustaba llamarlos, engañándome a mí mismo de un modo inocente y casi doloroso.